Muy buenos días. Les habla el arquitecto Néstor Duque. Voy a continuar con la secuencia de videos de la vivienda de 7x7. Entonces, hasta el momento que tenemos, tenemos toda la parte de la estructura y los muros, la mampostería, puertas, ventanas. Ahora vamos a ver la parte de amoblamiento. Lo del amoblamiento va a ir obviamente en otra capa. Esa capa la vamos a seleccionar, se llama muebles. Entonces aquí es donde vamos a colocar, ¿qué necesitamos? Necesitamos amoblamientos para estas dos alcobas, el mueble de cocina que tiene un diseño pensado ya y podemos hacerlo igual o similar a él, no importa, podríamos también cambiar un poquito el modelo. Pero lo importante es que cuando llega la parte de amoblamiento en un proyecto de estos, pues generalmente la forma correcta de hacerlo en el AutoCAD es insertando objetos que cuando ya llegan acá al dibujo que estamos trabajando pasan a denominarse bloques. Ahora, los bloques por definición corresponden a un conjunto de objetos de AutoCAD que se agrupan como un solo elemento bajo un nombre que se le asigne o que puede ser el nombre de un bloque interno o el bloque de un dibujo externo que se inserta dentro de este y queda en la capa que esté activa en ese momento. Entonces, vamos a ver tres diferentes formas de llegar a estos bloques. La más básica para cuando usted tiene simplemente un AutoCAD convencional, un AutoCAD genérico que no tiene ningún elemento personalizado, sería insertando, ¿no? Entonces, yo siempre prefiero utilizar en el teclado la letra I, que es insert. Y en esta ventana de inserción, a veces hay algunos elementos de bloques que ya están dentro del archivo. Aquí hay unos, pero digamos, yo quiero unas camas dobles para esas habitaciones. Entonces, como no las tengo en el dibujo que está abierto o en los dibujos que de pronto hayamos trabajado, entonces voy aquí a donde hay unos punticos que nos permite buscar la ruta en las unidades de disco. Entonces, aquí voy a ir al disco C o voy a ir también puede ser a documentos. Voy a cambiar aquí a documentos porque tengo algo que llama bloques AutoCAD. Y en bloques AutoCAD tenemos muebles hogar. Estos grupos de objetos, por supuesto, son tarea de cada usuario el irlos organizando en carpetas definidas que la recomendación siempre es que ojalá uno agrupe los elementos que sean como de una misma tipología en el proyecto. Por ejemplo, cuando yo agrupo los de muebles hogar, espero que aquí en este no voy a incluir, por ejemplo, muebles de cocina o muebles de amoblamiento exterior, de jardines, etcétera, solamente muebles de hogar. Entonces, pero entonces, miren lo que sucede. Cuando utilizamos este método, nos toca ir seleccionando el nombre y la vista previa la vemos ahí en una ventanita al lado derecho. Entonces, cama doble 1, tenemos esa, cama doble 2, etcétera. Entonces, esta manera, por eso decía, es la más, digamos que la más básica, porque esta no nos da muchas posibilidades
de escoger en tiempo real los objetos, o por lo menos es menos interactivo. Entonces aquí le voy a dar a abrir y él la incorpora dentro del dibujo. Ahora yo la selecciono y la puedo arrastrar. Ahí tengo que revisar que haya una correspondencia en la unidad de medida de los objetos y la unidad de medida del dibujo. Por ejemplo, aquí voy a ir a units, unidades. Esto es importante. Aquí, por ejemplo, está en la unidad para la escala de inserción, dice que está en pulgadas y en realidad debería estar, en este caso, en milímetros. Entonces, ok. Por tanto, ahora ya podríamos intentar insertarlo. Cuando se selecciona el bloque acá, noten que en la parte inferior se pueden definir algunos datos, por ejemplo, cuál va a ser la escala en los diferentes sentidos de las coordenadas X, Y o Z, cuál va a ser el ángulo de rotación, o simplemente cuando hacemos un clic en la casillita de la izquierda, él esperará que uno determine el dato. También pregunta que dónde hace el punto de inserción, que si, porque si lo activamos, pues queda pendiente de que lo indiquemos. Entonces, ahí dice que ya teníamos el bloque insertado porque ahorita hicimos el intento, y entonces le damos aquí por ahora redefinir bloque. Pero ahí miren que ya en este momento sí tenemos un tamaño correcto. Voy a hacer un clip aquí. Y como yo le di que la rotación se la iba a indicar en pantalla, entonces ahí le doy clic. Ahora puedo mover, enter, y puedo subirlo. Y si en la otra habitación es en la misma cama, pues recuerden que ya hemos estado en este proyecto manejando una cosa que se llama la simetría. Hay una simetría, entonces le doy mirror, enter, selecciono un punto y clic, otro punto y enter. Entonces ya me queda el mueble del otro lado. Ahora, veamos una forma, esta vez un poco más práctica, es decir, con procesos menos lentos, que es poder encontrar visualmente los bloques en una pantalla, que es en este caso la paleta de herramientas, el Tool Palette, la paleta de herramientas que funcionan de esta manera. Entonces, observen y vamos a ir al menú View, a la cinta View, y en View utilizamos Design Center, centro de diseño, y acá el truco es ir primero a Open Drawing, que muestre los objetos que tienen los dibujos abiertos, y luego volvemos a Folders. Al volver a Folders, él ya nos permite escoger las carpetas que tenemos en el disco. Entonces vamos a buscar por acá. Bueno, cuando es la carpeta documentos, no siempre es tan fácil encontrarla. Entonces, aunque yo creo que yo de pronto la coloqué por aquí, pero a veces se me va a utilizar la ruta de las unidades base del equipo. Por ejemplo, el disco sé que es la unidad principal.
Y yo tengo aquí el licados rayados. Yo tengo aquí pues una serie de carpetas. Dentro de esas está la misma que utilizaba hace un momento, que se llama Muebles Hogar. Es esto. Entonces, lo que uno hace es ubica la carpeta donde tiene almacenados los dibujos que van a funcionar como blogs, le da clic derecho y luego Create Tool Palettes of Blocks, o sea, crear una paleta de herramientas como para los bloques de ese folder o carpeta en la unidad que tengamos. Un dato importante, deben asegurarse posteriormente no mover la carpeta que hayan escogido, no moverla a otra unidad del disco o a un disco externo, porque la próxima vez que abramos el AutoCAD, él va a intentar encontrarla en el mismo lugar. O sea, lo mejor es mantenerla en el mismo sitio, tratar de mantener un orden en ese sentido. Entonces, ahora voy a cerrar esta ventana para que vean el resultado. Entonces, ahí le voy a dar escape a ver si me cierra esta. Aquí en la X la cerramos. Listo. Entonces, cuando se hizo esta tarea de hacer el Key Palace of Block, él entonces abre Tool Palace. Si no, entonces uno la puede abrir luego manualmente acá. Y por aquí tenemos muebles hogar. Entonces, algo que aquí ya habíamos colocado, pero que a lo mejor todavía no teníamos aquí la cama, pero miren la diferencia, es que aquí en esta paleta ya podemos ver previamente los objetos. Ahorita están de un tamaño relativamente pequeño, entonces hay una posibilidad y es que coloquemos el puntero en esta cinta izquierda, clic derecho, le damos View Options y en View Options aumentamos el tamaño. Ahora, si no queremos que coloque el nombre, entonces solamente le damos aquí solo el icono, entonces OK. Eso hace que ahora solamente visualicemos eh, la vista previa del objeto a seleccionar. Podríamos también haberle indicado que sea el icono con el nombre OK, por si queremos retener para más adelante. De pronto necesitamos saber cómo se llamaba el bloque. Entonces, aquí tenemos esta cama doble. Entonces hacemos una operación similar a la otra, pero entonces este manejo por aquí pues tiene como ventaja que ya vemos aquí los objetos más rápidamente y que ya puedo seguir agregando más carpetas a esta paleta, pero a diferencia de la anterior, mire que esta no me da la posibilidad de que yo mismo determine, por ejemplo, la rotación, como aquí sí lo hice seleccionando que la rotación yo se la indicaría o el punto de inserción. Entonces se coloca allí, pero luego habrá que rotarlo. Entonces se selecciona, podemos coger la aguja, que es el punto de inserción del objeto, y con el clic derecho darle Rotate. Igual rotar un objeto no es una tarea compleja en AutoCAD. Y posteriormente aquí voy a Home y posteriormente puedo entonces moverlo. Y ahora lo voy a mover un poco más hacia abajo. Bueno, entonces miren que ahí ya volvimos a tener el amoblamiento de la alcoba con esta cama que no necesariamente tiene que ser la que lleva, a lo mejor podrían ser camas sencillas, digamos dos camas en la habitación o una cama tal vez no tan grande, esto es como king size, o sea, como una medida mayor a la cama doble, pero por lo pronto eso no importa mucho.
Entonces ya llevamos dos posibles formas de lograrlo. Una fue yendo a insert normal que está en cualquier AutoCAD, así no tenga elementos personalizados. O dos, para el mismo tipo de plataforma de AutoCAD, pero agregando estas herramientas en la paleta de bloques, en el Tool Palettes, la paleta de herramientas, también se puede lograr mejorar un poco los tiempos. Como yo aquí voy a eliminar este porque ahorita vamos a hacer el tercer método. El tercer método ya cambia en el sentido de que funciona solo si usted tiene algún sistema personalizado o programado, como es el caso de que tengo la herramienta de LeapCAD, que ya muchos, pues, a muchos la tienen y otros se las he ido enviando cuando me lo han solicitado. Entonces aquí funciona de otra manera, porque aquí solamente vamos donde dice dividido de y sale una lista de grupos de objetos. Entonces aquí también podemos entrar en muebles hogar, que es el que hemos estado utilizando en los dos métodos anteriores. Entonces muebles hogar y luego doble clic y ahora volvemos a ver el preview como la imagen del objeto, o sea, como una especie de vista guardada como una foto, que igualmente funciona arrastrando el objeto hacia el dibujo. Entonces aquí, bueno, ahí le di doble clic y entonces ya me tomó el objeto. Este sí me da la posibilidad de hacer la rotación en el mismo momento. Entonces, ahí ya coloqué el mueble de la cama. Ya si quiero repetirlo, entonces acuerden que lo podemos hacer con el comando mirror para este proyectico, porque este tiene una simetría en los dos sentidos. Ahora necesitamos aquí el mueble de la sala, entonces volvemos acá a la librería 2D y a muebles hogar. Ahí van a encontrar que hay una carpeta adicional que yo creé que se llama Muebles Hogar 2, que tiene de pronto una varita. Si no está en esta vista previa, entonces le damos siguiente y ahí empiezan a aparecer otros y luego siguiente. Si no está en este grupo, entonces cancelamos aquí, repetimos el procedimiento y tenemos otro que se llama, ustedes ya luego lo van a descubrir, salas completas. Entonces de pronto aquí sí ya podemos encontrar la sala que queremos. Vamos a colocar pues, una casa pequeñita, una sala sencilla. Voy a utilizar cualquiera, esta por ejemplo. Si descubren que de pronto no es lo que querían, pues simplemente la eliminan y luego le insertan otra. O yo por ahí en un video también les indiqué que a veces uno puede modificar esta apariencia de los bloques retirando, por ejemplo, podría ser que queremos solo la parte del sofá y de los dos sofás, de 3 y 2 puestos, con esta mesita aquí en la esquina, pero no la de acá. Entonces, existe algo que se llama X-Clip. Selecciono el bloque, Enter, nuevo, Enter, y entonces aquí le voy a dar
que lo que voy a dejar visible es lo que va a indicar poligonalmente. Entonces le va a indicar que quiero que se vea. Lo que encierro es lo que va a quedar visible, lo demás se va a ocultar. Ahí le doy Enter y observen que ahora ya, si no quiero que se visualice esta línea de contorno por donde hice el recorrido, entonces vamos a una parte que se llama Frame y aquí está X click Frame. Está en valor 2, lo ponemos en 0, 0 es apagado, 1 es encendido. La otra podría ser también, si preferimos, podemos editar el bloque. Acuérdense que se puede hacer una operación que se llama Edit Block in Place. Entonces, ahí ya coloqué ese mueble. Ahora, tenemos el área de cocina en la cual hay algo que de pronto no tenemos como bloque, que es como una mesa de comedor auxiliar que tiene una curvatura. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a cerrar esta ventana. Voy a medir de cuánto está esta mesita acá. Ahí la podemos hacer igual. Ahí tiene punto 6, dice punto 59, pero puede haber una diferencia en medición. Vamos a tomar el largo total hasta aquí, hasta el punto de tangencia. Vamos a hacerla de punto 6, de punto 60 por 1 de 60. Entonces, pues por ahora hacemos primero un rectángulo. Bloqueemos un clip para iniciar. Dimensiones, punto 6, enter. 1.6, enter. Mover. Y la ubicamos según como está ahí, aquí en la mitad. Pero se supone que tiene aquí una curvatura. Cuando yo tengo elementos paralelos como estas dos líneas, voy a eliminar esta línea de acá. Y para ello voy a utilizar el comando recortar trim, enter. Y entonces ahora utilizo el comando empalmar, filet. Selecciono los dos lados. Bueno, ahí tengo dos cosas que resolver. La primera es que para que él me reconozca hacer esta curvatura, primero necesito separar la línea. Entonces tengo que hacer explode, enter. Y lo otro es que si hago la curva aquí, obviamente va a crecer en la mitad, o sea, 30 centímetros, porque sería el valor del radio de la curvatura que se va a formar. Entonces, en ese caso, con un stretch de una vez enter clip, voy a reducirle punto 3 porque si no me queda más grande la mesa. Y repito el comando file. Y ya me queda la curvatura. O sea, hacer esta curva con este método, pues es más rápido que ponerse a hacer, por ejemplo, un círculo y luego recortar, o un arco con 3 puntos. Tomaría más tiempo. Con esto reducimos un poco los pasos. Aquí tenemos simplemente unos butaquitos que de pronto tampoco los tengo como bloque, además los puedo representar así, sencillos, solo como círculos. Voy a medir a ver cuál es el tamaño de estos circulitos acá.
Esto tiene un diámetro de punto 30, o sea que su radio sería punto 15. Entonces lo que necesito dibujar es un círculo. Hagamos uno primero acá con radio punto 15. Ahí lo movemos un poco para ajustar la posición. Pues primero que no quede pegado allí y que no quede tan cerca a la mesa. Luego necesitamos repetir tres veces más. Ahí, si ustedes quieren, pueden darle las distancias exactas. Yo voy a medirlas, aunque las podemos hacer también como al ojo, ¿no? Aquí, por ejemplo, están a 40 centímetros para que queden nuevamente un poquito separados. Entonces, una copia de enter, clic y punto 4. Luego punto 8 y 1.2 para completar las sillas como tipo bar, los taquitos que nos sirven para esta mesa. A continuación, ¿qué hace falta? Pues hace falta como un mesón para colocar la estufa, el lavaplatos, y hay que dejar un espacio para la nevera. Aquí hay un diseño, pero como yo decía, podemos por supuesto modificarlo. Aquí lo que hacen es que utilizan la nevera aquí en un lado, y luego un mueble bajo para guardar los objetos, y aquí el mesoncito con el lavaplatos, pero ahí por ejemplo no aparece la estufa. Entonces yo voy a variar un poquito esa parte del diseño. Y para eso voy a hacer previamente una línea hacia acá de punto 6, que va a ser el ancho. Y esta línea pues la voy a extender hasta acá. Si ahí la escape, si la selecciono, puedo acercarla acá. Escape para quitar la selección. Retiro esta línea que ya no la necesito. Y necesito una línea en el otro sentido también de 60. Entonces, aquí voy a hacer así, una línea primero. De aquí hacia arriba de punto 6. Y luego esta línea, ahí tengo que retroceder con la tecla U, Enter, que es undo, deshacer. Porque no me quedó bien direccionado el ángulo. Punto 6, Enter. Y luego hacia acá. Enter para terminar. Entonces acá, sencillo, retiramos, ajustamos para que quede dando la vuelta. Y aquí la idea entonces que es, aquí vamos a colocar la nevera, por aquí colocamos el lavaplatos y más, y de pronto acá la estufa. Bueno, ya el diseño dependerá, esto es más que una cocina, es como una cocineta, porque es una cocina pequeña. Entonces necesitamos una neverita acá. Vamos a volver a utilizar las librerías del LibCAD, entonces ahora ya no muebles hogares, sino muebles cocina. Cocina y aseo. Entonces, esta puede ser la nevera en planta. Este no, porque este sería un nevecón, sería muy grande para este proyecto. Ok. Bueno, ahí queda entonces por ahora la nevera. Ahora necesitamos una estufa por aquí. Ahí, desde el punto de vista de la funcionalidad en el diseño, lo que se recomienda que es que si los alimentos están aquí en la nevera o enfriador, de ahí pasarían al proceso de lavado, o sea que la plato debe estar más cerca acá y posteriormente al cocimiento. Entonces, vamos a colocar la estufa y el lavaplatos. Regreso aquí
Ya estoy aprovechando que tengo el ICAP y que puedo encontrar. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a utilizar una estufa también sencilla, puede ser esta. Ok, pues parece que definitivamente esta estufa es muy grande para este mueble, entonces la voy a eliminar. Y regreso a buscar una más pequeña, así de pronto hay una que me ajuste mejor. Entonces voy a cambiarnos, voy a intentar con esta a ver. Si definitivamente no tenemos la estufa correcta, pues tocaría diseñar una o conseguir un bloque distinto. Ahí puedo mover y vamos a correr un poco más. Bueno, ya esta parte de la posición, el tamaño de los objetos, todo eso, pues usted lo que tiene que aprender aquí en el AutoCAD es cómo lograr tenerlos allí. Pero en la parte que tiene que ver con el diseño ya es un compromiso de cada profesional. O sea, esa es una tarea de ustedes como arquitectos o como estudiantes de arquitectura o como técnicos o tecnólogos en el área. Ahora necesitamos en la plata, entonces voy a buscar en la misma ruta y busquemos un lavaplatos, no este doble, no uno sencillo, porque esta, como ven, es un proyecto de una casa muy pequeña. Entonces, aquí voy a hacer clic y aquí sí lo voy a rotar y ya lo puedo mover. Voy a moverlo un poquito más hacia la pared. Bueno, entonces ahí ya completé amoblamiento en la parte de cocina, comedor auxiliar, sala y las alcobas. Faltaría solamente aquí en el baño. En el baño necesitamos la ducha, el sanitario y el lavamanos. Entonces, para empezar, dejemos de una vez el espacio de la ducha, que puede ser una ducha pequeña de unos 90 centímetros de ancho, en función de esta, de este lado del muro o columna. Entonces, puedo hacer un círculo. Cuando yo dibujo estos círculos, los estoy proponiendo como línea guía, ¿no? Un círculo de punto 9, porque me dan puntos de referencia para luego dibujar el siguiente elemento, por ejemplo, una línea que empiece aquí y que vaya hasta acá. Enter. Y como ya utilicé la guía y ahora la puedo eliminar, la puedo suprimir. Este si corresponde a un separador de ducha o lo que también nosotros llamamos el pollo de la ducha, pues puede ser de unos 5 o 10 centímetros, eso depende de alguna manera de cómo voy a hacer el cerramiento de ella. Si voy a hacer por ejemplo, una puerta corrediza de vidrio templado o si voy a colocar simplemente una cortina. Yo lo voy a hacer de 10 centímetros. Puede funcionar bien para muchos estilos de puertas. Utilizamos el offset y le damos punto 1 enter. Enter. Para este diseño no voy a hacer un detalle muy exhaustivo de la representación del desagüe de la ducha. Aquí habría varias formas de resolverlo. Una es colocando el sifón de ducha separadito del muro. En algunos casos también se puede utilizar un método que a mí me parece que funciona bien, que es hacer como una especie de canal en uno de los extremos y una sola pendiente hacia ese lado. Y allí se localiza el sifón.
pero yo lo voy a representar solamente con una línea en X, o sea, como unas diagonales. Ahí repito nuevamente el comando línea. Entonces tengo la ducha, me falta sanitario y lavamanos. Entonces regreso otra vez aquí a las librerías donde estaba. Entonces voy a Corona en planta. Bueno, ahí cogí accidentalmente el que no era. Fue Carlos en vez de Corona. Corona planta. Va a tomar un sanitario muy sencillo, porque no puedo usar modelos de sanitario muy grandes por el espacio que tengo, que es reducido. De nuevo aquí, si usted considera que los bloques que están allí en el ICAP no corresponden al tipo de sanitario que necesita, pues debería encontrar el dibujo de AutoCAD del sanitario exacto en el modelo o incluso dibujarlo si es necesario. Esa ya es una cosa es una tarea que le corresponde a cada uno de ustedes. Yo voy a repetir aquí la entrada a Corona Planta, porque voy a colocar ahora el lavamanos y también voy a intentar con un lavamanos pequeño. Lo movemos. Bueno, cuando empezamos a tener algunas dificultades con estas distribuciones en los proyectos, por supuesto, la solución correcta es eh, retomar el proyecto y hacer algunos cambios. Por ejemplo, resulta que el baño está de pronto quedando un poco pequeño de profundidad. El arco del baño tal vez no es la mejor alternativa porque me quedan muy justa la distancia entre la mano y sanitario. Entonces lo que necesitaríamos sería tal vez correr un poco más el acceso al baño y correr estos muro y la puerta. Pero en ese caso tendríamos que hacer algunas tareas. Mirar a ver cuánto tenemos de distancia aquí. Voy a medir a ver cuánto tengo actualmente. Tenemos 30 centímetros. Supongamos que puedo correrme unos 15 centímetros hacia acá, hacia el acceso. Entonces voy a utilizar el comando mover. Voy a seleccionar estos dos elementos. Y de una vez también la puerta, que tiene sus marcos y la nave. Enter. Clip y hacia abajo, punto 15. Pero entonces tengo que hacer algunos ajustes de precisión, como por ejemplo que este elemento llegue a este vértice y este llegue a este vértice. Y además voy a aprovechar aquí para hacer algo que aún no habíamos hecho, y es que miren que esta es una polilínea y esta es otra polilínea, o sea, están independientes. Igual sucede con esta, que también hay que hacer la misma modificación. Hay que editar aquí y acá. Entonces tengo unas polilíneas que están sueltas de las otras. Yo quisiera más bien que todo este muro todo este fuera un solo elemento. Entonces ahí retomamos un comando que ya hemos utilizado, que se llama join, que es unirme, que puedo seleccionar en el orden que quiera estas dos y le doy enter. Y como ahí hay coincidencia de vértices, ahora ya se volvió una sola entidad. Entonces lo que hice fue fusionar las dos polilíneas. Aquí vuelvo a join y voy a hacer lo mismo con este y con este.
Enter. Tener esto como una sola entidad me puede ser útil más adelante para el 3D, para tomar algunas dimensiones, para hacer algunos cálculos. Entonces por eso los prefería hacer la unión empleando el comando de modificación join. Si de todas maneras en el ejercicio ustedes prefieren más bien dejarlos separados, pueden hacerlo también, pero yo diría que lo ideal sería más bien pegarlo. Voy a cambiar un poquito porque tengo algo de problemas de visualización con este color, está como muy oscurito para el trabajo que estoy haciendo. Tengo como mucho reflejo de la luz que tengo en el ambiente, entonces ahí. Ahora este no está en la capa de mueble. Ah, no, sí está en mueble. Ya vamos a resolver este detalle. Este pertenece a muebles, pero noten una cosa. A pesar de que este está en muebles, todo no quedó en el color nuevo, en el color así como amarillito. Entonces, a veces puede ser que internamente este elemento, este bloque, esté construido con objetos de otras capas o también de otros colores fijos. Si queremos unificar esto y que todo realmente pertenezca a la capa de mueble, entonces seleccionamos clic derecho y le damos Edit Plugin Place. OK. Aquí ya lo puedo hacer un barrido de todo con el puntero. Él me selecciona solamente el objeto del mueble. Y ahí revisamos aquí. Color lo va a colocar que sea by layer. Y que este sea el tipo de línea by layer y el grosor de la línea también by layer. Porque antes seguramente tenía un color fijo de alguna de estas entidades. Doy escape ahí para quitar la selección. Clic derecho y Close Ref Edit, o sea, cerrar y guardar los cambios. Aceptar. Entonces noten que allí el problema quedó resuelto. Ahora ya esta cama tiene todas sus entidades del mismo color de la capa de bloques. Nuevamente aquí también podría yo tomar decisiones de cambios. Por ejemplo, decidir que estos nocheros sean más pequeños o que no estén allí. O dejar un solo nochero y eliminar el otro de la pantalla. Entonces, ahí decidirá. Edit Plugin Place. OK. Como ya tengo este bloque seleccionado aparte, te voy a escoger este elemento y voy a suprimirlo. Clic derecho, aquí, Close, repetir y salvar cambios y aceptar. Entonces, esta cama ahora quedó representada un poco diferente, pero porque el espacio me estaba pareciendo demasiado ajustado. Otra alternativa es que esta alcoba tuviera una cama sencilla en vez de una cama doble. Lo que corresponda a tareas que tienen que ver con el diseño del proyecto, pues por supuesto es ya el compromiso de ustedes como profesionales hacerlo. Este video pues no está orientado a enseñarles a diseñar porque supongo que muchos de los usuarios que van a estarlo viendo ya son o arquitectos o dibujantes arquitectónicos que conocen o estudiantes de arquitectura que conocen muchísimo de ese tema del diseño y que pueden estar trabajando sobre proyectos propios o proyectos existentes como este que coloqué en el ejercicio y que por lo mismo que es un ejercicio muy básico, es una casa también relativamente muy pequeña, lo que nos limita a ciertas cosas en la distribución de los espacios interiores. Pero ustedes pueden ensayar si quieren, por ejemplo, hacer el mismo ejercicio y tal vez ampliar un poco el tamaño del proyecto, en vez de ponerlo de 7x7, intentar con un proyecto de 8x8,
si quieren continuar con la opción de tener una casita de planta cuadrada, que en el diseño, en la propuesta del ejercicio está cubierta con una cubiertica a cuatro aguas, como aparece aquí en la planta de cubierta y en la fachada, que ahora no, todavía no vamos a trabajar sobre el tema. Entonces, voy a finalizar ahí esa parte de amoblamiento, porque este proyecto, por lo pequeño que es, pues ya no tiene más posibilidades. Bueno, aquí tengo una cosa en las colores, que aquí tengo un grupo de colores que casi no se ven. Voy a hacer algo similar y es que tengo algunas dificultades con ciertos colores que están demasiado, de pronto, no muy contrastantes en pantalla. Entonces voy a poner un color más claro para poderlo visualizar bien. Ok. O sea, a lo mejor en pantalla ustedes lo vean bien. Lo que pasa es que la luz ambiental que tengo me está dificultando un poco. Entonces ahí tomé la decisión de modificar algo el color de algunas capas para que no me presentara tantos inconvenientes. Y esto es algo que ya lo había dicho al comienzo. En la creación de los layers, usted puede escoger, por ejemplo, color, grosor de línea, tipo de línea y modificarlos cuando quiera, que todos los objetos automáticamente se regeneran con el cambio que se haga, como sucedió acá. Igual si el layer ya no se necesita y no tiene objetos, se puede suprimir, pero mientras, por ejemplo, aquí la capa de columnas no puede ser eliminada porque existen entidades que están ubicadas dentro de ella. Eso sucede también con la de los muebles o la de los muros. Tendría que ser alguna capa que esté vacía para poderla eliminar. Por ahora eso ya no nos interesa. Vamos a cerrar el video allí y traten de organizar el proyectico dejándolo bien amoblado. Si quieren ustedes hacer cambios en ese sentido, pues no hay ningún problema. Lo importante es que hayan aprendido cómo colocar la ambientación básica de una casita como esta, que es lo que me interesa, porque en el próximo video ya nos vamos a ir a dos temas. Uno, el de la cubierta, todavía en planimetría, y dos, vamos a ver cómo le colocamos un patrón de sombreado al baño, que es el espacio que más nos interesa ambientar con una textura de piso. Entonces voy a cerrar ahí el